Y entonces, si tú quieres analizar el vacío, tienes que poner del lado derecho cero, donde no hay fuentes, por ejemplo, una solución de vacío. Ahí es donde sale la famosa solución de Schwager, por ejemplo, simetría esférica. El caso mío es distinto. Yo modifiqué esta parte. Esta parte para mí no es R cuadrado en las galaxias, ¿no? Porque al sistema solar todavía y a escalas cosmológicas la simetría esférica se debe respetar porque hay homogeneidad e isotropía. Pero a escalas de galaxias no es Ujú. necesario. Las galaxias tienen formas extrañas. No es necesario obedecer la simetría esférica. Entonces, a la escala de galaxia yo pongo esta parte como R en vez de R cuadrado multiplicado por un parámetro arbitrario que tiene las dimensiones radiales. Y esta es la parte, ahí es donde se confunde mucha gente, ¿no? Y por eso ha generado tanta controversia, porque la gente trata de hacer una transformación de coordenadas de la métrica Schwager para obtener esta y nunca la vas a obtener porque esta es una solución distinta. Y la otra es que en medio del artículo yo derivo un radio de equilibrio, que ahorita voy a explicar de qué se trata, y obviamente recupero la solución anterior. Pero la diferencia es que aquí, como no hay simetría esférica, el momento angular no es constante, no es una constante de movimiento. Y ahí es donde está la Ok. diferencia. Entonces, ahí es donde la gente se confunde, patina y empiezan a discrepar. Al principio se ve como algo tonto. De hecho, cuando yo publiqué el artículo, que fue un editor choice, de hecho, el editor lo eligió como un artículo sobresaliente, mucha gente armaron hasta un foro y mucha gente empezó a criticarlo porque se veía sencillo, pero no es trivial. Primero, demostrar que esto es una solución de vacío no es nada trivial. Hay que hacer un trabajo y se puede demostrar que hay una solución de vacío. Y lo otro es derivar las ecuaciones de movimiento. Al final, la métrica termina siendo, termina siendo menos uno menos 2 gm sobre r de t cuadrado. La componente temporal, la componente radial es 2 gm sobre r de r cuadrado a la menos uno aquí, más zeta r de omega cuadrado. Parámetro arbitrario, parte radial. Esta es la métrica. En esta geometría me baso y empiezo a derivar las ecuaciones de movimiento. Hay que usar la Entonces, ventaja. si cita es igual a R, recuperamos todo lo Exacto. anterior, lo que comúnmente se trabaja. Sí, la simetría esférica es Basel. Y bueno, lo que se ve al sistema solar y lo que derivamos a escalas cosmológicas, ¿no? Yo creo Correcto. que eso es válido, la simetría esférica es válida en algunos casos, pero no siempre, no podemos caer totalmente en eso, ¿no? La simetría esférica puede desviarse un poco. Las simetrías pueden desviarse de la esférica, mejor dicho. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí estamos, esta es la métrica. Y con esta métrica yo puedo derivar las ecuaciones de movimiento. Hay que usar la ventaja de las simetrías. La simetría, hay dos simetrías aquí. La métrica de Schwarzschild tiene dos simetrías. La simetría temporal y la angular, ¿no? Porque es esférica. Entonces hay conservación de energía y de momento angular. Esas son las dos cantidades que se conservan. Aquí también hay dos cantidades que se conservan. La misma energía, porque la métrica no depende del tiempo, estas Correcto. partes. Y la parte angular hay una conservación, pero no es el momento angular, es distinto. Entonces, Ok. para derivar esas cantidades conservadas, uno hace uno utiliza los vectores de Killing. En relatividad general, el Killing temporal es 1, 0, 0, 0, un cuadrivector. Entonces, la energía, la conservación de la energía sería eh, hallando esta unoforma que sería la métrica, bajando el índice, sería esta parte, ¿no? Sería menos 1 menos 2 gm sobre R. Y esta parte, este vector, esta unoforma que la podríamos representar así como Camus, contraída con la coordenada, la variación de la coordenada con respecto al parámetro afín,
es la energía. El negativo de esto, de hecho, es la energía. Esto no cambia con respecto a Schwarzschild. El mismo caso de Schwarzschild. Va a ser simplemente, esto va a ser igual a 1 - 2 gm sobre R multiplicado la derivada del tiempo con respecto al parámetro fin. Esta cantidad conservada la podemos usar. Listo. La otra cantidad conservada, voy a borrar esta parte aquí, para que la otra cantidad conservada viene de esta parte, de esta porción de la métrica angular. Y es con el otro vector de Killing, que es el azimutal, ¿no? 0, 0, 0, 1. Y también hacemos la misma operación, bajamos el índice y eso que te da cita R. Y esto es igual a ¿qué? A R mu. Entonces R mu de X nu de lambda es cita R de phi de lambda, porque esta es la componente azimutal. Entonces esto está relacionado, este no es el momento angular. En Schwarzschild, esto sería R cuadrado de phi de lambda. Y ese es el momento Correcto. angular. Pero aquí yo lo llamo eta. Eta, y esta es mi cantidad conservada. Entonces, esas dos cantidades conservadas yo las tengo que usar porque la idea es colocar una partícula. Vamos a hacer el dibujo aquí. El dibujo. Este es una galaxia, está el centro, y yo lo que quiero es colocar una partícula aquí, test, y ver cómo se mueve. Yo coloco algo que sea pequeño comparado con la fuente para que no destruya el campo. Es como meter una partícula de prueba, que uno lo hace todo el tiempo. En muchas áreas de la física uno hace lo mismo. Y yo voy a probar que no importa dónde yo la coloque, dónde yo coloque, en qué radio yo coloque esa partícula va a sentir exactamente lo mismo y se va a mover con la misma dinámica, la misma velocidad tangencial. Eso es lo que queremos probar, ¿no? Y ese es el primer paso, esa es la primera evidencia de materia oscura. Entonces, ¿cómo hace eso? Ya tengo las cantidades conservadas y entonces derivo la ecuación de movimiento. Lo más fácil es derivar las ecuaciones de la energía, que, que son la contracción de la métrica de x nu, de lambda, de x mu, nu, igual a menos epsilon. Yo me voy a concentrar, la partícula T la voy a asumir masiva por simplicidad, o sea que esto es -1. Entonces yo expando esto en las componentes temporales, radiales, angulares, y tengo que meter estas dos cantidades conservadas que hallé, esta y la otra que hallé las tengo que meter aquí. Al final, al final, ustedes pueden hacer el cálculo si quieren. Al final, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener una ecuación de este tipo, un medio de R de lambda al cuadrado, que de hecho la tengo aquí, más un potencial igual a una constante. La constante es irrelevante porque podemos fijarla arbitrariamente y no tiene efectos en la dinámica del sistema. El potencial, el potencial sí es importante, y ahí es donde está la diferencia con el caso Schwarzschild. El potencial que obtenemos de la métrica propuesta en el artículo controversial es este. El primer elemento es Newton, el potencial de Newton. El segundo elemento, eta cuadrado, que es la cantidad conservada angularmente, que no es el momento angular, sobre 2 zeta r. Y la tercera es menos gm eta cuadrado sobre zeta r cuadrado. Ahora, comparemos con el caso de Schwarzschild, porque la ecuación de Schwarzschild, que sale de Schwarzschild, es la misma esta, pero el potencial es distinto. En el caso de Schwarzschild, y voy a escribirlo en rojo para que se vea. En el caso de Schwarzschild, el potencial, vamos a poner BS para que
ser Bachelor es menos Gm sobre R, que es lo mismo aquí, la parte newtoniana no cambia, más momento angular sobre 2R cuadrado, mira la diferencia aquí, menos Gm L cuadrado sobre R al cubo, mira la diferencia acá. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Con el cambio, nada más con cambiando la solución en la parte angular, mira lo que ha pasado. Eh, Primero que este término que generalmente se desprecia a escalas galácticas, este término la gente lo manda a cero. Ahora es relevante, no puedes matarlo. Y ese término tiene algo importante, es que genera un efecto atractivo adicional, primero que todo. Entre más rápido gire la partícula, más gravedad siente. Y eso es algo que es deseable desde el punto de vista de materia oscura, ¿no? Segunda virtud, el radio escala exactamente como Newton escala. Y eso es importante para igualar el término centrífugo con el término atractivo para cualquier radio. Entonces, hay un límite. Ahora voy a borrar la parte de Schwarzschild acá. Ya vimos las virtudes de la solución. Si borro la parte de Schwarzschild, este, podemos hacer lo siguiente. El límite de materia oscura, voy a poner el límite DM, dark matter, que es como la gente lo conoce, ocurre cuando eta cuadrado tiende a 2m cita. O sea, si yo reemplazo esto por 2m cita, ¿qué pasa? Estos dos muchachos se cancelan. Para cualquier radio, no importa dónde yo ponga la partícula, yo puedo tener el centro de la galaxia aquí, no importa dónde yo coloque la partícula no va a sentir ninguna diferencia entre colocarla en un radio interior, un radio exterior o ponerla más lejos. Va a girar exactamente con la misma dinámica. Y eso es lo que pasa en las curvas de velocidad de galaxia. Esto es una curva de velocidad plana. Y esto, yo no sé, hay mucha gente que le cuesta trabajo verlo. O sea, les cuesta, pero ¿cuál era el problema? Ahora, en el artículo original, esto es lo que genera problemas y confusión, es que yo derivé una condición de equilibrio. Las condiciones de equilibrio ocurren, por ejemplo, este potencial aquí. Voy a encerrar esta parte, el límite de materia oscura lo voy a encerrar aquí. Pero cuando uno quiere una condición de equilibrio, derivada del potencial con respecto a R igual a cero. Y entonces resuelves para el radio. Entonces, si uno calcula, la condición de equilibrio te da 4gm eta cuadrado sobre eta cuadrado menos 2gm cita. Entonces, cuando eta cuadrado va a 2gm cita, esta parte diverge. Entonces, eso es lo que confunde a la gente. La gente ve la divergencia y entonces colapsan, patinan. No hay que patinar, la divergencia es una divergencia aparente y eso ocurre porque estos dos términos se cancelan en ese límite. Ya. Entonces no hay un radio definido de equilibrio. No existe un radio definido de equilibrio en ese sentido. Y la otra confusión es que para demostrar que la divergencia es aparente y no esencial, yo reemplacé esto en términos del momento angular de Schwarzschild y obtuve el radio de equilibrio que se debe obtener desde el punto de vista de Schwarzschild. Entonces hay gente que va a decir, qué idiota este man, obtuvo la misma cosa que antes. No, no es lo mismo porque el momento angular no se conserva en este caso. Entonces no es lo mismo. Ahí es donde esos dos argumentos donde la gente se resbala, empiezan a pelear, a patinar y de todo. Pero el artículo lo han verificado expertos de todos lados, lo he verificado yo 200 millones de veces y está correcto.